Muy buenas tardes a todos. Hola Romina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por conectarte. Grandioso. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos a un día más en las entrevistas que vamos a tener todos los martes. Recuerden que, bueno, pues aquí tenemos el título, ¿no? Entrenar nuestras emociones. Precisamente hoy nos acompaña una maravillosa persona. Ahorita se las voy a presentar, pero lo importante es que sigamos trabajando todos los días en nuestra mentalidad, en seguir entrenando nuestras emociones en el día a día, y por ello es que cada martes nosotros tenemos un invitado con la finalidad de que comparta con ustedes sus experiencias y cómo cada una de esas experiencias y herramientas que nos pueda compartir podemos integrarnos en nuestra vida, tomar acción. Definitivamente cada vez que nosotros tomamos acción vamos a ir viendo nuestros resultados. Entonces, el tema de hoy es alimentación, alimentación y emociones. Y van muy mezcladas en la alimentación a nivel corporal y nuestra alimentación a nivel emocional, todo lo que trabajamos a nivel mental. Entonces, nuestra invitada de hoy es Alejandra Carolina. Ella es creadora de Nutrición Compasiva, es salubrista, epidemióloga, nutrióloga desde hace más de 10 años. Además, bueno, se ha formado, tiene un diplomado en educación en diabetes, otros que tienen que ver con nutrición y antrometría aplicada al deporte. Y bueno, ella se autonombra nutrióloga antidieta, y ella nos va a ir explicando aquí por qué. En su trabajo ha integrado valiosas lecciones que es el mindfulness, el budismo, salud en todas las tallas, health at every seat. Ella nos va a explicar todo esto. Conceptos de alimentación con atención plena. Esto es sumamente muy importante que debemos de tomar en cuenta y escucharla, ¿no? Y alimentación intuitiva. Y bueno, ella se ha venido formando en estas áreas, y su objetivo es poder ayudar a más personas a dejar de luchar con su cuerpo, con su peso. Por el contrario, sentirse geniales con el cuerpo que tienen, comenzar a comer sin culparse y sin hacer dietas. Por eso el tema tiene que ver con alimentación y emociones. Son fundamentales nuestras emociones en este trabajo. Pues bienvenida, Ale, muchísimas gracias por estar en este espacio y permitirnos tu tiempo para incorporarte aquí con nosotros. Hola, hola. A Muchas compartir. gracias por la invitación, Clau. Muchas gracias, Ale, bienvenida. Pues te agradecemos mucho, el tema da para mucho, en verdad que a veces Muchísimo, una hora sí. no es suficiente. Y bueno, platícanos de esto que nos dices, ¿no? La alimentación y nuestras emociones, el no culparse muchas veces por lo que uno come. Adelante, Ale. Claro, muchas gracias, Clau. Pues mira, un poquito antes de esto quisiera plantear, bueno, tú ya planteaste el contexto y que yo me dedico, bueno, dejé de hacer dietas hace un tiempo, precisamente porque me di cuenta que toda esta cuestión de la alimentación, si no se abordaba de una manera mucho más profunda, realmente una dieta no servía, ¿no? O sea, yo me di cuenta con mis pacientes que había un componente emocional muy importante, ¿no? Más allá de eso, la dieta era un estresor que sumaba solo, lo que hacía era sumar más emociones negativas, ¿no? Entonces yo me decanté por el lado de la alimentación intuitiva, que fue lo que más me resonó a mí como algo mucho más completo y bueno, que integra mucho mejor pues la parte de, pues también habla de alimentación emocional, pero en realidad pues habla de conectarte con tu cuerpo, ¿verdad? De estar Claro. escuchando tu cuerpo. Entonces, respecto a la alimentación emocional, que es también algo muy amplio,
Pues, por ejemplo, lo que hacemos, lo que yo quisiera ahorita es definir qué es la alimentación emocional y, y decir que sí es y que no es, ¿no? Porque en muchos casos se le ha puesto como algo muy malo, ¿no? Muy grave, así que, híjole, yo me alimento por emociones, es lo peor, ¿no? En realidad, la alimentación es una de las actividades, si no la más, cargada emocionalmente, ¿sí? Y esto viene por cuestiones evolutivas y por cuestiones de que la primera contacto, por ejemplo, con nuestro aterrizaje aquí en la vida es la alimentación materna, ¿no? Por ejemplo, y en ese momento se establece esa conexión de protección con alimentación, con cariño, ¿no? Con el confort, con todo eso. Entonces, desde ese momento empieza a ser una cuestión también muy emocional. Y ya después, en las etapas de la vida, por ejemplo, vamos haciendo ciertas, como le llaman en programación neurolingüística, ciertas conexiones o anclajes con la comida, ¿no? Que ahí depende de cómo se vayan manejando, pueden llegar a tornarse un poco perniciosas, ¿no? O sea, no muy buenas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo le digo a un niño, pues si no te terminas toda la carne, no te doy helado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El helado se vuelve un premio, ¿no? Y luego ya cuando es grande el niño, dice, ay, yo ya trabajé mucho, me merezco un helado, ¿no? O sea, cuando en realidad la comida no tendría que tener esa Sí, superioridad sobre otros asuntos. La comida, digo, sí tiene un componente psicológico importante, pero no tendría por qué ser superior en el aspecto de darme una sensación distinta o crearme una emoción diferente. ¿Me explico? O sea, claro, en totalmente. ese momento se va volviendo un tema en donde nosotros empezamos a anclarnos mucho, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no es que sea mala, sino que lo que está mal es que sea nuestro único recurso para manejar nuestras emociones, ¿no? O sea, es un recurso, por ejemplo, se ha visto, y ahorita en cuarentena, que se da mucho más, es que una de las emociones que detonan más la alimentación emocional es el aburrimiento y la procrastinación, ¿no? Entonces, si estamos encerrados todo el día y de repente ya no sabemos qué hacer, muchas personas están recurriendo al alimento como un escape para esa situación, ¿no? Digo, hay muchas otras, pero es Sí, una de hay las muchas más otras, comunes, sí. ¿no? Entonces, digo, ser consciente de esto es importante porque de ahí pueden salir las herramientas, ¿no? Y las estrategias para manejarlo. Pero bueno, eso es lo que quería primero dejar claro. No sé si tú me vas a ir preguntando para qué. No, está muy bien. La verdad es que esto sí es muy importante como ir explicando para que no, mira, ya se están conectando también Lupita, que está aquí, Romina. Bueno, ahí que nos digan sus mensajitos porque luego se Ah, conectan, pero no. claro. Que bienvenida, muchísimas gracias. Sí, es muy importante lo que comentas, sobre todo como dices ahorita que estamos en casa, que muchas veces esa parte de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y puede uno recurrir al alimento. Y uno se Sí, puede dar cuenta, como dicen, a ver cuántas comidas hiciste en el día o qué fuiste a buscar en la cocina. O sea, una porque comida al también, día, todo el día. claro, ¿no? O sea, sí, y tú lo dijiste al inicio, es irnos observando. Observando, esa es la parte más importante de ir observando qué es lo que estamos haciendo con nuestra pues alimentación, nuestro cuerpo, cómo se va comportando. O sea, porque por eso digo, qué actividades si hacemos ejercicio o no, qué alimentación estamos teniendo en casa, porque eso también es muy, muy importante. Si no estamos haciendo actividad física, pues también repercute indudablemente en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, Sí, ¿no? Y sí, así entonces es. aquí, ¿qué es lo que tú nos recomiendas realizar, sobre todo ahora que estamos en casa? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para ir cuidando pues, esta alimentación, ¿no? Claro, bueno, si por ejemplo alguien de los que nos está escuchando siente, por ejemplo, o pudiera intuir por ahí que tiene algún problema de este tipo, de que está tratando de solventar alguna situación emocional o identifica que está comiendo aún sin tener hambre, ¿no? Que muy posiblemente ese sea el de, híjole, sí es alimentación emocional.
y quieras resolver esta situación, hay algunos puntos que necesitamos primero identificar antes de poder decir, oye, si es alimentación emocional y saber cómo atenderla. Lo primero es identificar, antes de decir que es alimentación emocional o no, lo primero es identificar si yo realmente he estado, y esto se dice así en alimentación intuitiva, si yo he estado honrando mi hambre. Es uno de los principios de la alimentación intuitiva, honrar tu hambre. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no estoy en una situación de restricción constante, en una mentalidad de dieta o en una dieta. ¿Sí? Si yo estoy constantemente pensando por el miedo a subir de peso o estarme cuidando, pero un pensamiento restrictivo constante y estoy dejando de comer, estoy comiendo menos, estoy saltándome comidas, desayunando tardísimo. Si yo estoy haciendo esto es que no estoy honrando mi hambre, o sea, no estoy dándole a mi cuerpo lo que necesita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Si realmente estoy haciendo esto, es muy probable que mi sensación de ansiedad por comer en la tarde no sea alimentación emocional, no sea ansiedad, sea hambre, ¿no? O sea, el hambre se acumula y es muy real, ¿no? Hay hormonas del apetito que se van acumulando a lo largo del día mientras yo no esté comiendo, empiezan a mandar señales de come, 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 ¿no? Sobre todo porque el cerebro se alimenta de glucosa, de azúcar, una de las azúcares, y entonces lo que va a suceder es que si yo no le estoy dando, se acaban sus reservas y me empieza a subir niveles de hormonas en donde yo voy a empezar a tener mucha hambre y muchas ganas, sobre todo de carbohidratos. Entonces, si yo dejo que se acumule por ahí de las 5 de la tarde y me acuerdo que no he desayunado ni comí, pues entonces no es ansiedad, es hambre. ¿No? Entonces esto es muy claro. Entonces también eso y la deshidratación, ¿no? Muchas veces la deshidratación se puede confundir con hambre y esto es muy, muy real, ¿no? Entonces cuidar esas dos cosas, que yo realmente esté comiendo bien a mis horas, ¿no? Lo que yo considere como bien, ¿no? O sea, que yo sepa que no me estoy restringiendo o comiendo de menos o comiendo alimentos de aire para llenarme, ¿no? Alimentos Claro. de aire, por ejemplo, me lleno de agua o de lechugas o de lo que sea para que se me quite el hambre, tratando de engañar a mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, si eso no aplica, entonces, bueno, seguimos al siguiente paso, ¿no? Para manejar esta hambre emocional. Y aquí son varios pasitos, ¿no? Hay otras cositas, por ejemplo, siempre tengo tres opciones. Cuando manejamos el hambre emocional hay tres opciones. La primera es comer, ¿no? Comer. Tienes siempre la opción de comer. Lo que tú debes de saber es que, híjole, pues me lo voy a echar, ese chocolate que está ahí haciéndome ojitos, pues me lo como, ¿no? Entonces, lo primero que debes saber es que siempre tienes la opción de comer. Aunque ves que la desventaja puede ser que a lo mejor al rato te sientas inflamada, que a lo mejor después te sientas con culpa, ¿no? Y eso sube una rayita a tu estrés y a tus emociones anteriores, Sí. ¿no? Entonces, pero ya lo estás haciendo con conciencia, ¿me explico? Entonces, bueno, tienes esa opción. La segunda opción es buscar un distractor. Ya dijimos que la emoción que detona más la alimentación emocional es la distracción, el aburrimiento y la procrastinación, ¿no? Por ejemplo, ahorita en cuarentena, bueno, que ya no sabemos qué hacer, entonces empiezas a buscar en el refri, andar por toda la casa a ver qué encuentras, ¿no? O estás haciendo un trabajo, tienes que entregar un reporte y no te sale y estás como así, ay, como que quieres dejarlo para después y entonces estás dando vueltas al refri a ver qué encuentras. Ajá. Primero es ser consciente de eso. Entonces, aquí yo lo que sugiero es, bueno, la segunda opción es un distractor. El distractor nos debe llevar unos 15 o 20 minutos. Puede ser, hay que tener en tu cajita de herramientas, que es lo que hacemos en consulta, es tener una cajita de herramientas que es una lista de 10 o 15 cosas que puedas hacer que no te requieran equipo ni que te requieran grandes cantidades ni de dinero ni de salir, ¿no? O sea, ten tu lista preparada desde antes de cosas que puedas hacer en la que te puedas distraer. Obviamente que no tengan que ver con comida, ¿no? No te vas a poner a cocinar o a ver MasterChef, ¿Qué porque me entonces, preparo ahorita? exacto, algo que te ocupe las manos, ¿no? Tejer, pintar, escribir, dibujar, ¿no? Claro. Y que sea algo que te guste hacer, ¿no? Entonces ten tu lista a la mano. Esa es la segunda opción, la distracción. La tercera opción es la que es realmente la que va a solucionar las cosas de raíz,
es identificar y trabajar con la emoción que está ahí, ¿no? Porque finalmente el trabajar con la alimentación emocional tiene que ver más con emociones que con la alimentación. Ajá. Sí. Si nosotros nos vamos al puro comportamiento, que es decir, no, pues haz esta estrategia, a ver, come palomitas o vete a correr, ¿no? O sea, lo estamos viendo muy superficialmente, solo estamos viendo el comportamiento que se ve Por en la encimita, superficie, pero claro. abajo de eso están muchísimas cosas, ¿no? Y por causas de alimentación emocional te puedo hablar de muchísimas, ¿no? Hasta de las teorías estas de biodescodificación emocional, ¿no? De todas las situaciones que representa la grasa, por ejemplo, que puede representar hasta aislamiento, ¿no? Si fui agredida en cierto momento, hay gente y esto es muy interesante, que simbólicamente la mente empieza a relacionar grasa con protección. Entonces dicen, no, pues ya no quiero ser agredida y expanden esa cantidad de grasa corporal, ¿no? Entonces, por causas hay un sinfín, Sí, ¿no? claro. Muchísimas. Entonces, necesito empezar a escarbar un poquito. No quiero decir que yo, por ejemplo, en consulta me meta tanto, ¿no? Hay estrategias que pueden ir solventando esto sin hacer un psicoanálisis completo, ¿no? O sea, y no te estoy diciendo que no vayas al psicólogo porque va a haber situaciones que sean recurrentes y muy, muy fuertes que posiblemente haya que asistir a alguna terapia, ¿verdad? Claro, Eso totalmente. no lo descartamos. Pero bueno, hay algunas herramientas interesantes que también pueden funcionar porque no todos los casos son tan difíciles, ¿no? Y pudieran ayudarnos. Entonces, el primer paso para cuando ya identifiqué y quiero empezar a llegar a esa raíz es me detengo, ¿no? O sea, si tengo ese tiempo para hacerlo, porque si no, si estoy en mi oficina y estoy trabajando, pues a lo mejor uso la segunda estrategia, ¿no? De distraerme un poquito. Pero si ya estoy en un momento en que digo, bueno, está bien, voy a darme ese tiempo para empezar, tomo esa distancia, me tomo un poquito de unos segundos para detenerme, respirar. Lo que voy a hacer primero es tratar de identificar la emoción. Ajá. Y es una de las cosas más difíciles, Clau. ¿Por qué? Porque justamente se ha visto que las personas que pues tienen algún problema de comer compulsivo, incluso personas ya con de tallas más grandes, ¿no? No hablamos de sobrepeso y obesidad porque, bueno, ese es otro tema para empezar a quitarle el estigma, ¿no? De la Claro. cuestión. Entonces voy a hablar de tallas grandes. Entonces, se ha visto que estas personas, curiosamente, están súper desconectadas de su cuerpo y de sus emociones y de todo. O sea, tanto no sienten hambre ni saciedad, o sea, no saben medir sus señales, como tampoco saben identificar sus emociones. Entonces, se ha visto que es muy, muy común. Entonces, esta parte puede ser un poco complicada, pero hay formas de ir manejándolo, ¿no? Por ejemplo, en consulta hacemos pues listas de diferentes emociones con sus grados para que la gente vaya identificando, me siento así, 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 ¿no? Por ejemplo, no sé, el enojo puede tener mucho, desde furia, Claro. ira, no sé, una graduación completa, ¿no? Entonces, entre más vocabulario y estés más identificado con esas palabras, es más fácil porque una vez que tú identificas la emoción, puedes empezar a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Primer paso, identifico la emoción. El segundo paso es verbalizarla. ¿Por qué necesito verbalizarla? Porque ya se ha visto que cuando yo verbalizo una emoción, le bajo la intensidad emocional y la carga emotiva. La voy desinflando. ¿Por qué? Porque pasa de la mente reptiliana primitiva, que es donde se siente la emoción más intensa, cuando yo la verbalizo y pues sí, la verbalizo, la paso a la corteza prefrontal, que es la parte más cognitiva, pensante y que razona. Entonces, a la hora de hacer eso, yo desinflo todo lo que venía de acá, ¿no? Entonces, lo verbalizo, me siento, no sé, cansada, ¿no? Frustrada, ¿no? Saturada, ¿no? Entonces ya lo digo, ya que lo verbalicé, voy a decir, por qué me siento así? Voy a tratar de identificar qué es lo que pasó, ¿no? Pues es que en el trabajo me fue mal, me regañaron, ¿no? O sea, y empiezo a identificar las situaciones. El tercer paso sería entonces, después de decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Sería
proponerme para mí un primer paso, ¿qué es lo que yo me imagino que pudiera ser el siguiente paso accionable para resolver esta situación? No tengo que tratar de resolverla en este momento completa, ¿me explico? Porque igual Claro. y es algo que traes de mucho Sí, y en ese momento no lo resuelves, y son pero procesos, ¿no? Ahorita que, exacto, perdón que te interrumpa, pero son procesos. sí, Acabas de decir, ese punto anterior es algo que trabajo mucho con mis estudiantes en el sentido de, o sea, qué circunstancias nos están pasando. Y hoy estamos hablando en relación a nuestro cuerpo en alimentación, ¿no? Pero sí, nuestro cuerpo también en, pues todos esos factores que muchas veces no identificamos, y por eso lo dijiste, identificar nuestras emociones es un tema, sí, no es algo sencillo, pero es algo con lo que tenemos que iniciar porque todo el tiempo estamos vibrando con nuestras emociones. sí, En el trabajo, en casa, con la familia, con situaciones personales, con la parte económica, con el cuerpo, o sea, todo el tiempo estamos con nuestras emociones. Y esas mismas emociones que están, si no son identificadas, vamos en esto que llaman programación, ¿no? Venimos repitiendo, 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 y no estamos creando esa conciencia de decir, a ver, bueno, si yo tengo este malestar y se vuelve en gastritis y después algo crónico, es porque no lo atendiste, o sea, el estrés, exacto, la alimentación, la mala alimentación además, porque ¿qué estás consumiendo? Te está llevando a algo que no querías, pero en ese inconsciente de no identificar, a ver, bueno, hacer un alto muchas veces en la raíz de, como dicen, la raíz de de todos nuestros males es porque no hemos entrenado a nuestra mente y exactamente, llevamos todo a, ay, es que no me sale, es que tengo que entregar, y estás en el estrés constante. ¿Y qué daño le estamos haciendo a nuestro organismo? Para mí, este tema que tocaste es, wow, o sea, identificar nuestras emociones. No es algo sencillo, indudablemente, así es. pero podemos empezar con, tú lo dijiste así, por pedacitos, ¿no? Vamos a, esta emoción y la vamos desglosando. Mira, antes de que vayamos al tercer Sí, punto, claro, claro. Romina, ¿cómo se ayuda con la obesidad? Yo padecí, y dos de mis hijos también. Uno tiene 16 años. Él bajó muchísimo de peso. Bueno, lo que pasa que ella padeció, pero dice que, ay, bueno, ella se ha recuperado, pero dice, ¿cómo se ayuda con la obesidad? Ella lo que hizo fue cambiar su alimentación. Ujú. Quitar, bueno, harinas y hacer ejercicio. Entonces, ¿qué otras acciones nos recomiendas para, aparte de lo que nos estás diciendo? Yo lo sé que nos estás dando de veras que herramientas muy, muy valiosas y de crear conciencia. Sí, sí, pues mira, es bastante complejo, o sea, habría que ver realmente qué situación es, porque pues cada persona es un mundo y como te decía, yo te decía, bueno, la superficie lo que se ve es a lo mejor un comportamiento, ¿no? Tú dices, bueno, me quito este alimento y hago más ejercicio, que podría ser solo lo que se ve por arriba, ¿no? Mi Solamente por forma de arribita, comer. sí. Pero, ¿qué hay más abajo, no? Entonces, de todo esto que está aquí abajo depende también mucho cómo se aborda, ¿no? Porque, por ejemplo, a alguien y de aquí puede derivar mucho el prejuicio que de repente tenemos hacia las personas con tallas grandes, ¿no? Porque por ahí tenemos esa idea simplista de que solo con ejercicio y dieta vamos a solucionar un problema, ¿no? Habrá quien le funcione, pero habrá personas que necesiten un abordaje diferente, ¿no? Sí, Y el total. hecho de decir, o pensar o prejuzgar a alguien de que, es que ya subió de peso, ¿no? Que como lo veo, lo oigo muchas veces, ay, ya se dejó, nada más se casó y ya se dejó, ¿no? O sea, ya se dejó engordar, ¿no? O sea, no es algo que yo pueda estar juzgando y diciendo, por la otra Claro. persona, porque nadie sabe lo que está en la cabeza y en el corazón de esa persona, ¿no? Entonces Todo lo que es está algo, viviendo, ¿no? Toda su ajá, experiencia, o sea, exactamente. es que excelente. Sí. Entonces, digamos, sería como ahorita, pues muy aventurado dar como un diagnóstico porque pues habría que conocer mucho más de la dimensión personal de este caso, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí otro punto es, aparte de alimentación y ejercicio que le funcionaron a ella, puede ser, bueno, pues
indagar acerca de la situación emocional, ¿no? O sea, observarse, porque el primer paso, como tú decías, y como bien lo dices, es hacer conciencia, y solo lo voy a hacer mientras yo esté observando qué estoy haciendo en el día, de qué me alimento, a qué horas lo hago, qué es lo que me hace comer cuando no tengo hambre, en caso de que esa sea la situación. No quiero decir que todas las personas que estén batallando con algún problema Claro. de peso sea porque estén comiendo de tipo emocional, ¿no? No. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Entonces, en este momento, pues, estamos hablando de alimentación emocional, pero no quiere decir que no haya otras cosas como el síndrome del dietante, ¿no? Crónico, que es el estar haciendo una dieta, someterse a esa restricción, ponerse en privación. Eso le genera un deseo mucho más alto de ese alimento. Eso le lleva a comerlo, lo que le lleva a la culpa, lo que le lleva de nuevo a la restricción, ¿no? Entonces estamos hablando de otra cosa y Claro. eso lo vemos también con el alimentación intuitiva, ¿no? Entonces hay muchas formas de abordarlo y bueno, sería pues muy complejo ahorita tratarlo todo, ¿no? Claro, claro. ¿Y Ujú. tu tercer punto entonces? Al tercer punto, ya una vez que yo dije, bueno, ya ese es el tercer punto, o sea, decidir Ah, realmente ok. qué voy a hacer, mi primer pasito que voy a hacer. Y pongo un ejemplo. Una chica que llegó de su trabajo y que está trabajando en la madrugada porque no termina lo que tiene que hacer, baja de repente a la cocina y busca un bote de helado enorme porque siente de repente unas ansias locas de comerse ese helado, ¿no? Un helado así enorme de vainilla. Y está entrenada en esto, ¿no? Entonces dice, a ver, alto, respira y entonces empieza a identificar qué es lo que siento. Pues en realidad me siento frustrada, muy cansada, ya estoy fastidiada, ¿no? Dice, a ver, me voy a dar un espacio, un tiempo, ya estuve trabajando mucho en eso, voy a descansar y sé que mañana voy a poder, esto es bien importante, sé que el alimento está disponible. Ajá. Sé que va a estar ahí para mí mañana si yo lo decido. ¿Sí? Eso es importante porque el cerebro cuando siente que Claro, algo está restringido, le cuesta mucho trabajo soltarlo porque no sabe si lo va a volver a tener. Entonces, una idea importante que hay que tener siempre en la cabeza es que el alimento va a estar ahí, disponible. Ajá. Entonces, ella lo que decide hacer es irse a descansar, se acuesta y entonces al día siguiente se siente diferente e incluso ya hasta la sensación, las ganas de comer ese helado, pues pasaron porque en realidad lo que necesitaba era descanso, ¿sí? Entonces hizo todos estos pasos, se dio el tiempo de respirar profundo y dijo, aunque sé que tengo la opción de comer, voy a hacer estos pasos, ¿no? Entonces identificó esa situación. Puede ser algo tan sencillo como esto, ¿no? claro, Que en claro. este momento yo sienta, hoy pues mucho cansancio y quiero apapacharme y en esas ganas de apapacharme lo único que encuentro es la comida porque la comida es mi primera y más fácil asociación con el placer y con el confort y con la protección, ¿no? Entonces es es buscar por ese lado, ¿no? Empezar a escarbar un poquito. No necesariamente tiene uno que hacerse una psicoterapia ahí profunda, ¿no? Muchas veces es tan sencillo como esto. Claro. Sí, mira, nos dice Romina que lo que pasa que ella padeció hipotiroidismo. Ajá, De hecho, sí, ella está trabajando, de hecho, con todo lo que tiene que ver con sus emociones, porque, ok, bueno, ella comenta aquí que en su momento sufrió violencia, y ok. pues eso le provocó también, bueno, subir su peso, es aquí lo que comenta, emociones reprimidas, miedo. Entonces, pues ahí fue donde se vio afectado su cuerpo, ¿no? Claro, Y es la que ya lo está trabajando, ya lo trabajó mucho, sí, ¿no? O sí, sea, ella porque ya se dio cuenta que fue. sí, eh, ha trabajado en todo a nivel emocional, sigue trabajando en ello y bueno, también trabaja, cuida su alimentación y pues su cuerpo, ¿no? Es hacer ejercicios. Pero sí, ella ahorita padece hipotiroidismo. Ujú. Ok. Sí, pues es esto de seguir, bueno,
buscando nuestra salud, toda esta... lo que sucede aquí es que también hay nuestra mente, nuestra parte que nos quiere proteger, que nuestra mente subconsciente, la que siempre nos quiere estar cuidando y su primer función es ayudarnos a sobrevivir, tiene pues todos sus mecanismos, muchos mecanismos de compensación. Cuando algo está más allá de nuestros recursos internos en cuanto para manejar el manejo de emociones, lo que hace es pasarlo directamente al cuerpo. Nuestro cuerpo refleja todo lo que necesitamos o estamos queriendo manejar, ¿no? Por ejemplo, me dices, bueno, sufrió violencia. Yo hace rato te comentaba que la grasa es aislante, sí. ¿No? En su sentido literal y en el sentido simbólico, porque el subconsciente se maneja en una forma simbólica también. Entonces, ella pudo haber querido aislarse después de esa violencia, ¿no? O sea, aquí no llegan golpes, ¿no? Entonces, es una forma en las que el subconsciente va creando estas formas de protegernos cuando no tenemos los recursos necesarios, ¿no? Claro. Lo que se hace aquí, bueno, te digo, a veces no podemos llegar a saber exactamente qué pasó, ¿no? Pues es que bueno, se hacen en sesiones, ¿no? Pero claro, sí. Mucho de lo que se hace aquí es realmente lo que tu cuerpo quiere, es saber que está a salvo. ¿Me explico? Entonces, si tú le sigues mandando mensajes de rechazo, mensajes de me veo a mi espejo y siento asco, por ejemplo, es una emoción que agrede directamente a tu ser. Cuando esto lo siente tu yo interno, ¿qué crees que hace? Se aísla. Entonces el rechazo provoca más de lo que no quieres. Ajá. O sea, más grasa. Me aíslo más porque me estás rechazando y me lastimas. Entonces, en nutrición compasiva lo que hacemos es usar estas herramientas de compasión porque aprendemos a querer al cuerpo para que se sienta tranquilo, diga, estoy en paz, todo está bien, y empiece a generar todas estas hormonas de reparación y empiece a funcionar en su nivel óptimo, que es como realmente funciona todo en la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros lo vamos bloqueando. No dejamos que fluya lo que ya es perfecto. O sea, tú ves la naturaleza como es abundante, cómo todo funciona de maravilla. Digamos, no hay animales que digas, tiene obesidad, ¿no? Una anorexia, ¿no? Sí. Bueno, ahorita, por ejemplo, en mascotitas y todo esto que sufren cáncer, y entonces, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en la naturaleza, todo funciona de forma equilibrada. Entonces, acordarse que estamos hechos de esa materia, de esa energía universal que es perfecta. Entonces, el que te creó sabe cómo repararte. Pero si tú no le das chance, si tú estás estresada y ese estrés, cuando te pones en estrés, que es precisamente generar esas emociones, digamos, negativas, claro. ¿Me entienden? Porque todas nos dan algo, ¿no? Nos sirven para algo. Entonces, cuando estás generando esas emociones, te pones en un estado de supervivencia que genera toda esta cascada hormonal que bloquea toda tu reparación, ¿no? Entonces, lo que hacemos en terapia, en consulta, es movernos hacia la terapia basada en compasión, que ya es una terapia que ya tiene pues un rato, ¿no? Y que se ha comprobado que funciona. ¿Por qué funciona? Porque simplemente le estoy diciendo a mi cuerpo que todo está bien, aprendo a manejar estrés, aprendo a resolver situaciones, no me meto mejor en situaciones dolorosas, no es necesario, porque mi cuerpo vive en el presente. Vive en el presente, entonces también usamos estrategias de mindfulness. ¿Por qué? Porque empezamos a aprender a vivir en ese presente para que desde ese presente puedas empezar a sanar. ¿Y cómo sanas? Bueno, hay herramientas, ¿no? Herramientas desde empezar a programar mi mente subconsciente, ¿no? Desde cómo me hablo, desde cómo me visto. Entonces, tenemos estrategias, pero la idea es que se puede hacer. Decirle a tu cuerpo, todo está bien. Porque dicen que no tienes el cuerpo que quieres, sino el que necesitas. Ajá. Eso es interesante, es una frase que me gusta mucho, que finalmente refleja lo que
lo que está pasando aquí adentro y aquí en el corazón, en dos partes, ¿no? Nos va a decir qué está pasando. Claro, recuerdo que una chica llegó, hicimos su acompañamiento y llegó por circunstancias que vivía a nivel emocional, lo cual le está afectando, o sea, estábamos trabajando un área profesional y resulta que pega a su área en su cuerpo. Entonces ella se dio cuenta, ahorita lo decías, o sea, como la importancia de programar nuestra mente. O sea, es una serie de acciones que uno debe, bueno, digo, quiere llevar si es que quiere transformar uno su vida, ¿no? Claro, Ajá. así es. Entonces, trabajando esta área impacta indudablemente en su cuerpo y precisamente lo que dices es el cómo nos hablamos, el cómo nos dirigimos, el rechazo hacia el cuerpo. Entonces ella se dio cuenta trabajando esta área profesional, porque digo, al final el chiste es iniciar con una y tú te vas a dar cuenta cómo estás impactando, o sea, el comportamiento tuyo con todas tus áreas, ¿no? Sí, claro. Y tu cuerpo te habla, ¿no? Porque decimos, a Exacto. partir de un estrés, ¿qué estás presentando? Por eso es observar. Y la Sí, alimentación, o sea, juega papel importante en esto. Y entonces, exactamente. eh, favoreció mucho el que ella empezara a trabajar sus emociones y darse cuenta y empezar a aceptarse. Porque hacía dietas, hacía ejercicio, o sea, era muy ruda, ruda, ruda. Y acabo de decir el tema, ser compasivos, primero Sí, con nosotros, o sea, crear esa parte de paciencia con nosotros mismos, comprendernos y no estarnos latigando todo el tiempo, porque así nuestro es. cuerpo es nuestro vehículo por el que estamos todo el tiempo. Sí, Ujú. exactamente. Y muchas veces se bloquean un poquito y quiero nada más definir un poquito compasivo porque a veces creen que es sentir lástima por uno mismo o dejarse, ¿no? Así, o autocomplacerse. No. Compasión en el término en el que fue creado, digamos, esto viene de hace más de 2000 años, es filosofía budista, es sentir, no es más complejo que sentir o desear el bien para ti mismo, o hablando de compasión en general, Claro, para los demás. Desear el bien, desear estar bien, desear que estés bien, ¿no? Yo a ti, Claudia, deseo que estés bien, que seas feliz, que tu corazón tenga lo que más anhela, y eso lo dices para ti mismo, ¿sí? Y aquí un tip que les doy es que si a ti no te funciona decir que esté en primera persona, por ejemplo, que esté bien, que sea feliz, que mi corazón esté bien, puedes decirlo en tercera persona, como si alguien te estuviera hablando. Hay quien le funciona más, por ejemplo, que estés bien, que seas feliz, como si alguien más te... claro. Entonces, prueba las dos formas, ¿no? Porque a veces el subconsciente rechaza, dice, ay, no, no te la creo, ¿no? Entonces, prueba en tercera persona y en primera persona. Pero bueno, eso es lo que Ay, quería grandioso decir. lo que nos dices, porque fíjate que ahorita lo que estás hablando y cuando hablamos de nutrición y de cuerpo, pues son muchas palabras o herramientas que estás comentando. Claro que las podemos aplicar porque las identifico luego, luego con otras áreas de nuestra vida. Entonces, Ah, por mira. eso lo que dices es hacer toda esta parte integral a fin de que tener un bienestar. Como dices, estar tranquilos. El hecho, muchas ocasiones nos preocupamos por circunstancias económicas, de salud, que la familia, que la pareja, que los hijos, y lo llevamos a un punto en el que dicen, bueno, es que eso no ha pasado, por eso, y grandioso que el trabajo que desarrollan, porque es estar en este presente, decir, ¿qué es realmente lo que te está preocupando? ¿Para qué le estás poniendo ahí tanta emoción que muchas veces en el trabajo, ¿no? Y nos pasa que hay que sacar algo y estás con el, que ya estás comiendo que semillitas y quieras o no dices, ¿ya de cuántas semillas estamos hablando? Entonces observamos y, chin, sí, ya me caché, ¿no? Exactamente, sí, sí, la conciencia es es el primer paso, estar atento, es atención consciente hacia ti mismo, ¿no? O sea, esto exige, lo único que exige aquí es el esfuerzo de estarse revisando, estar consciente de lo que estás pensando continuamente, ¿no? Ese es
uno de los retos aquí, ¿no? Y sería como que el primer tip y el más grande, ¿no? Sé consciente de qué estás haciendo, qué estás pensando. Si yo me siento mal y estoy triste, a ver, ¿qué estuve pensando que me generó eso, verdad? Claro. Y por Entonces, eso lo estar que consciente. decías de el trabajo también es de cada uno, es muy personal y el acompañamiento que brindas o que brindan es muy, muy personal porque lo acabas de decir, ¿no? O sea, para estudiar esta circunstancia y lo que dijiste, a lo mejor ya requieres verdaderamente sí ir con un especialista y muchas veces lo que hacemos es, bueno, vamos con el nutriólogo, vamos con el especialista y hacen esta parte integral en nosotros, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, pues siempre se ve al principio, ¿no? O si es algo más profundo, ya decimos, ¿sabes qué? Vas a requerir Ah, otro tipo de, de apoyo, ¿no? Pero muchas veces digo, es algo tan sencillo como ubicar, sí, aquí le dimos al clavo, ¿no? Entonces, digo, cada caso es totalmente distinto. sí, totalmente diferente, como dicen, Ujú. cada uno de nosotros tenemos un mapa eh, con el cual nos dirigimos y dicen, bueno, esto sí te funciona, esto no, y por eso todas las herramientas que ustedes bueno, que nos proporcionas, pues serán, como dicen, grandiosas. ¿Y dónde te podemos localizar para quienes estén conectados, se Quienes conecten? estén conectadas, mira, en Ujú. mi página pueden mandarme mensaje directo porque ahí hay un iconito de WhatsApp y ahí directo no tienen que guardarme en contactos ni nada, Ah, le ok. dan clic al WhatsApp y ¿Cuál me es tu mandan mensaje. página? Aquí Es lo pongo. Sí. www.carosanchezaristi.net. A ver, la voy a poner aquí. Ah, sí, ¿Caro qué? ¿Caro Sánchez? aristi.net. En Facebook y en Instagram estoy como Nutrición Compasiva. Ah, ok, entonces para que te busquemos. Ok, perfecto. Nutrición compasiva. Sí. O ya si quieren llamarme también les dejo el celular, ¿no? Es 55 39 65 45 58. Ahí otra vez repítemelo porque es que estaba Sí, escribiendo el de Facebook perdón. para que aquí te Ajá. localice. Ajá. 55 55, 39 39, 65 65, 45 45, 58. 58. Ok, para que te manden un WhatsApp y ahí Muy bien. te contacten. Sí, No, pues sí. genial, la verdad es que es un tema y abordaste algo como dicen, toda esta parte de bioemoción y biodescodificación, pues son temas muy, muy profundos. A mí es algo que sí, sí me gusta, porque dicen, vas más a ver realmente qué es lo que está sucediendo de raíz e ir trabajando con tus emociones, ¿no? Sí, Y bueno, yo espero que no sea la primera vez porque esto nos da para muchos temas, en verdad, muchos. porque la alimentación con las emociones, pues simplemente van muy ligadas, lo dijiste desde un inicio, y pues invitamos a nuestra comunidad a ir creando conciencia, a ir observando sus emociones eh, y esas, como dicen, nuestras emociones en el momento de esos alimentos que llegamos a tomar, porque bueno, en verdad, precisamente, y lo que muchos escucha es esta parte de que empiezan a comer y ya se sienten culpables porque comieron un alimento. Y dices, Sí, wow, no, sí, sí. yo soy así, es que la comida, o sea, yo para mí la comida lo disfruto tanto que digo, no, o sea, no me imagino, ¿no? Claro, y ese es otro tema, ¿eh? El placer en la alimentación, que es súper importante sí, entonces, también. no, pues súper Da para gratificante. mucho. Sí, Sí, y entonces, bueno, pues estaremos hablando de estos temas para la siguiente, porque dices, da para mucho esto del placer. Bueno, adelántanos tantito, no nos dejes con la duda. Ah, con la duda. Bueno, lo que te puedo decir es que cuando comes con placer, eh, incluso puedes llegar a darte cuenta que comes menos cantidad. O sea, no con el afán de yo estar restringiendo la cantidad,
sino porque realmente estás disfrutando y también la digestión es mucho mejor. ¿Por qué? Porque estás en un estado de sincronía con todas tus hormonas de reparación, con toda la parte del sistema parasimpático, que es el que va segregando todas estas hormonas de bienestar. Hay buena digestión, buena asimilación, buen vaciamiento gástrico, buena, digamos, toda la parte del intestino delgado, que es nuestro segundo cerebro también, y intestino grueso, todo esto, se vacía perfecto, o sea, hay unas funciones mucho mejores cuando estás disfrutando que cuando estás pensando que te va a engordar esto que te comiste o que te va a causar un infarto o que te va a hacer algo, ¿no? O sea, cuando comes con miedo, hasta se te Sí, indigesta. sí, 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 es cierto, ¿no? O sea, puede caer tan mal. Ay, no, pues sí, Yes. indudablemente te digo, una hora no nos da, o 50 minutos no Marca. nos dan tanto, pero yo sé que vas a estar en la siguiente y estaremos en comunicación para que vengas a seguir aportando muchísimo Mucho gusto. valor, Sí, en claro que verdad. sí. Muchísimas gracias, Romina, Guadalupe, aquí quienes se conectaron y que se conecten de manera diferida. Es que ya se fue para arriba. Sí. Muchísimas gracias, Caro, en Al verdad. contrario, gracias. Así que pues te esperamos para la próxima ocasión. Claro, Y pues nos despedimos de nuestra comunidad. Hasta claro pronto, que que sí. estén muy bien. Muchas gracias y a todos los que vieron. Gracias. Gracias y quienes lo vean de manera diferida. Así es. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Caro, no te vayas.